Buenos días. Les agradecemos que estén en este segundo día del coloquio en homenaje a nuestro querido y admirado doctor Lira. Esta primera mesa, que es la mesa 4, titulada Colegas del Colegio de México, vamos a dar inicio con la presentación que nos va a dar la doctora Erika Pani, titulada Más allá de la política binaria, Andrés Lira y las opciones políticas en el Estado liberal. La doctora Erika Pani es doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Actualmente es directora de este mismo centro. Ha publicado los libros Para mexicanizar el Segundo Imperio, el imaginario político de los imperialistas en 2001 y El Segundo Imperio, pasados de usos múltiples en 2004, así como varios capítulos en libros y en revistas especializadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su tesis de doctorado recibió en 1999 el premio de la Academia Mexicana de Ciencias y entre sus principales líneas de investigación tenemos el estudio de los monarquistas mexicanos en el siglo XIX y las relaciones México-Estados Unidos. Le damos la palabra a la doctora Pani. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo quiero agradecer a Claudia y a María José el espléndido trabajo que han realizado al organizar este coloquio, que creo que realmente está quedando precioso. Y bueno, les quiero agradecer sobre todo que me hayan invitado a hablar el día de hoy. Como han mencionado varios de los ponentes, recibimos instrucciones estrictas de las organizadoras de no bordar sobre nuestras reminiscencias personales que involucraran al doctor Lira. Yo pienso que tenían toda la razón, ¿no? Porque hubiéramos podido caer en unos relatos de una cursilería francamente insoportable y no sé si sabían, yo la verdad no lo sospeché, pero que íbamos a necesitar una dotación de Kleenex personal para cada uno de los ponentes. Entonces hoy en la mañana yo no los voy a aburrir con lo que ha significado para mí tener a Andrés de maestro, de director de tesis, de colega, de amigo y de modelo para cuando yo sea grande, sino que voy a tratar de ponderar la influencia del trabajo de Andrés Lira, su visión de la historia política y en particular de la del siglo XIX, sobre mi quehacer como historiadora. Ya no sé qué sea peor, ¿no? Si el angst del historiador o la anécdota personal. Bueno, a principios de la década de los 90, cuando entramos al colegio, las clases de Andrés Lira y especialmente sus ideas e instituciones políticas del siglo XIX abrían la ventana sobre un siglo XIX distinto al que hacíamos como que conocíamos. Ahora no están aquí mis compañeras de generación, pero éramos una generación creo bastante sobradita. No era un siglo de caudillos y tampoco era un siglo en el que alternaran liberales buenos y conservadores malos. Se trataba de una realidad mucho más complicada. Los primeros cursos del doctorado de Historia nos sirvieron para eso, para darnos cuenta que las imágenes estáticas y las crónicas hechas que atesorábamos tenían que desestabilizarse. Expuestos a una historiografía, creo que ya no le podemos decir nueva, que dejaba atrás guiones simplificadores, ya fuera la consolidación del Estado-Nación, el progreso, la modernización, la consolidación de la burguesía, teníamos ahora un problema nuevo, ¿no? Creo que nos enfrentamos un poco a lo que platicaba Brian Conaton ayer, ¿no? Teníamos una serie de categorías y de esquemas armados que empezaban a desarmarse. Afirmábamos con razón que el proceso histórico era mucho más complejo del que habían pintado los historiadores que nos habían precedido, pero no podíamos ir más lejos y esto resultaba un poco frustrante. Andrés Lira nos ayudaría a remediar esto. No sé qué tanto lo logramos y bueno, eso no es culpa del doctor Lira. Todo lo sabía y además creo que nos dio unas claves certeras para leer y sobre todo para darle sentido al pasado. El trabajo de Lira, tanto el escrito como el que realizaba en el salón de clase, como
en el cubículo, en el café, en el pasillo y a veces corriendo en las escaleras del colegio, ponía de manifiesto la búsqueda de otras lógicas, más allá de la trama patriótica y de las expectativas ideológicas que también estructuran los procesos históricos y nos ayudan a entenderlo, para construir una visión del pasado y no simplemente realizar su descripción. Creo que esto puede verse muy bien en el análisis que Lira realiza en textos que sorprenden por su luminosidad y capacidad de síntesis del pensamiento constitucional mexicano de la segunda mitad del XIX. Yo esta mañana me voy a centrar en un texto que provocó una de esas caídas de 20 memorables. Yo me acuerdo leerlo y decir, y bueno, es este artículo que publica en un libro que coordinó otra de las participantes en este coloquio, María del Refugio González, y que se llama Las opciones políticas en el Estado liberal. Entonces, para Lira, en este texto, las constituciones no son las pautas centrales de la historia del México decimonónico, no expresan los avances y retrocesos del liberalismo frente a una reacción que buscaba restaurar el orden colonial y establecer una monarquía disfrazada. Tampoco son recetas para la felicidad del pueblo, que dependía inevitablemente de su transformación prescrita por la ley fundamental, ni el producto de una labor progresiva, por medio de la cual el país se acercaría cada vez más a la gobernabilidad apuntalada en un sistema político mexicano, que creo que eso quiere decir un poco que peculiar y defectuoso, pero es nuestro y nos gusta. Presenta a las constituciones, en cambio, como documentos históricos, producto de negociaciones, los inevitables, como describe, discusiones y regateos, moldeadas por contextos contingentes y las más veces contenciosos. De manera más relevante, se acerca a ellas como instrumentos de gobierno, más o menos eficaces, por medio de los cuales los agentes del Estado, cito a Andrés Lira, aceptan e imponen alternativas para dominar, satisfaciendo o no a quienes influyen en el régimen. La Constitución escrita, nos dice Lira, es la base legitimadora del Estado y lo que en relación con ella ocurre y se discurre es indicador sensible, no siempre el más fiel cierto, de las opciones políticas. Hasta aquí Andrés Lira. Lira, abogado e historiador, parte entonces de que las leyes importan, pero de ninguna manera definen, de que sus artífices se fincan tanto en la realidad observada como en sus ideales de sociedad y en sus ganas de mandar, que su reflejo de la Constitución real puede ser más o menos fiel y su actuar sobre la sociedad más o menos abarcador, profundo y eficaz. Por lo tanto, su operación y su apropiación por los más variados actores sociales, esos abogados guisacheros, esos tinterillos, esos administradores de parcialidades y unos indios que se dicen herederos de Cuauhtémoc, que Andrés Lira conoce también, tiene por lo tanto efectos inesperados. Para analizar el constitucionalismo como elemento articulador de la historia política del siglo XIX, Lira parte en este artículo de unas tensiones inherentes a una ley fundamental, las que se generan al contraponerse la parte dogmática, la que establece los derechos de los gobernados, mismos que deben limitar la acción del poder público, y la orgánica, la que determina la estructura y las facultades de los poderes del Estado. Al enfocar esta tensión entre política y administración y las contradicciones básicas entre los esfuerzos por racionalizar el poder y, por un lado, los impulsos de sociedades complejas y heterogéneas donde los órdenes familiares, étnicos, religiosos, locales y profesionales reclaman con éxito la lealtad de los gobernados, nos dice Lira, y por el otro, los modos de ser y actuar de un pueblo que es a la vez base de una nueva legitimidad, pero no se conforma, nos dice Andrés Lira, en la nación o la república de los administradores y gobernantes. Estas claves de lectura permiten a Lira acercarse a regímenes supuestamente tan distintos como la dictadura santanista, el régimen constitucional de 1857, la República restaurada y el porfiriato, para demostrar que no son tan distintos y, sobre todo, para revelar los límites y alcances de estos gobiernos, sin que las explicaciones se vean reducidas al idealismo o autoritarismo de los más visibles, pero quizás no los más influyentes actores políticos. Los derroteros que marca Andrés Lira sobre esa tan compleja realidad decimonónica permiten ensayar explicaciones sobre los intersticios del país legal y del real,
en los que la ley no se reduce ni a una camisa de fuerza, ni a un mero desideratum de un puñado de ingenuos, en que quedan truncas, si no se y que estas explicaciones, digamos, quedan truncas si no se toma en cuenta la geografía física, social, jurídica, administrativa, religiosa, discursiva, sobre las que operan. Así, yo creo que esta riqueza es precisamente lo que es más sugerente del trabajo de Andrés. Y esto nos permite explicar mejor lo que sucedió y lo que no funcionó. Y así lo ha hecho Andrés en este y en otros trabajos. Sin embargo, cuando preparaba yo esta ponencia y releía este texto, que además he utilizado tantas veces y he citado tantas veces, me llamó mucho la atención la afirmación que hace Andrés al final, que es una afirmación en la que no había reparado y en la que Andrés afirma que este trabajo, digamos, ponderado de revisar todos estos aspectos, de tratar de reconstruir un sentido a más de un siglo de historia constitucional, nos dice Andrés, esto no es solo tarea del historiador, sino también del buen ciudadano, ¿no? Tenemos que rastrear los desequilibrios y las rupturas entre política y administración, pero también tenemos que entender que el equilibrio deseable no depende, como demuestra, de reformas legales, sino de una actitud moral, dice él. Este llamado cívico puede sorprender en un historiador tan ecuánime, tan abierto, tan tolerante, a quien debemos la rehabilitación, que no la exaltación de tanto malo de la historia, ¿no? De Lucas Alamán Palreal y bueno, de personajes tan poco atractivos como Teodosio Lares. Nos debería de sorprender menos la asunción personal, sin aspavientos ni declamaciones, de, cito, la parte de responsabilidad que le toca como profesor, como observador y no como juez del pasado, dentro de una conversación historiográfica en la que tiene interlocutores y no rivales, es uno de los rasgos distintivos de Andrés. Muchas gracias. Gracias a la doctora Pani. Ahora vamos a pasar con la ponencia de la doctora Dorothy Tang, titulada Tres consejos imprescindibles de Andrés Lira sobre los pueblos de indios del Virreinato. La doctora Dorothy Tang es doctora en Historia por el Colegio de México, actualmente también profesora investigadora de esta institución. Obtuvo el grado de licenciatura en el Trinity College en Washington y el de maestría en la Universidad de California en Berkeley. Sus principales líneas de investigación son la historia política y financiera de los pueblos de indios durante la época virreinal, el desarrollo de la identidad nacionalista de letrados indios y criollos en el siglo XVIII, la historia de la educación y de la literatura infantil. Es autora de obras como Pueblos de Indios y Educación en el México Colonial, 1750, 1820, 21, perdón, está cortado. Atlas Ilustrado de los Pueblos de Indios, Nueva España, 1800, publicado en el 2005, y La Educación Ilustrada, 1786, 1836, entre otros. Condecorada con los galardones Silvio Zavala por el mejor libro de historia colonial del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, Premio Antonio García Cubas, primer lugar, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y Conaculta. Le damos la palabra a la doctora Dorothy. Muchas gracias, Georgina. Muy buenos días a todos. Como me imagino, estamos muy contentos de estar aquí y enfocar sobre tantas ayudas que nos ha dado el doctor Andrés Lira. Gracias a los organizadores de este coloquio. Hace 25 años, Andrés Lira publicó un artículo cuyo título fue La voz comunidad en la recopilación de 1680, que me parece que se ha convertido en una lectura imprescindible para los que quieran estudiar los pueblos de indios de la Nueva España. En su texto, el doctor Lira mostró con claridad que ni en la legislación de los 3 siglos del virreinato, ni en los documentos de aquella época,
la palabra comunidad no significaba una agrupación de indios o un asentamiento de indígenas. Comunidad no significaba un pueblo de indios. Más bien, basado en un cuidadoso estudio de los 4 volúmenes de la recopilación de leyes de los reinos de las Indias, Andrés Lira descubrió que en estas leyes y los documentos del virreinato, en relación con el tema de los pueblos de indios, el término comunidad durante los 3 siglos significaba no un asentamiento de indios, sino el orden económico de los pueblos de indios. El doctor Lira explicó, comunidad es usada con más frecuencia y precisión en la recopilación en relación con los patrimonios pertenecientes a los pueblos de indios y a la administración de estas unidades económicas. Al referirse a los pueblos en su aspecto económico, se habló de ellos como comunidades y como tales se las trató al considerar las unidades patrimoniales. Los patrimonios pertenecientes a los pueblos mencionados en esta cita consistían en las tierras comunales del pueblo y los fondos recolectados por los gobernantes indios para obras públicas, administración de justicia y para costear celebraciones religiosas. Eso es para el gobierno municipal. En síntesis, el doctor Lira escribió que el término comunidad se refirió a la organización económica comunal de los pueblos de indios. También se destacó que generalmente se llamaba el gobierno indígena de un pueblo de indios la república, mientras que en las ciudades y villas de españoles se llamaba el gobierno municipal, ayuntamiento y cabildo. Había más de 4.500 pueblos de indios en Nueva España en 1800. Había 21 ciudades y villas y 40 o 50 villas. Tan importante eran los patrimonios de los pueblos de indios, tan importante eran las comunidades de los pueblos de indios, que hay 38 leyes en la recopilación sobre las cajas y censos y bienes de comunidad. Para entender las citas en esta época podemos considerar la palabra comunidad como referente a una tesorería municipal de un pueblo de indios. Tomando en cuenta este artículo, doctor Lira, se puede apreciar que las palabras pueblo, república y comunidad formaban parte de la terminología legal, jurídica y política del virreinato, y como tales aparecieron constantemente en los documentos. Prestando atención a este hecho, leeré 4 citas en que podemos ver cómo se usaba la palabra comunidad para referir a la economía y los bienes económicos de un pueblo. Cuilapan, Oaxaca, 1576. Comunidad como tesorería municipal. Cito, licencia que piden los naturales de este pueblo para gastar de su comunidad 100 pesos cada año. Tuxtla, Veracruz, 1638. Cuentas de la comunidad del pueblo de San Andrés. Restos de tributos, salario, compra de vino, venta de semillas. En 1656, el virrey ordena al alcalde mayor a un lugar en lo que es Hidalgo, que entregue a Nicolás Juárez, gobernador del pueblo de Mixquiahuala, el libro de su comunidad, en que asientan las cartas de pago de sus tributos. A final del siglo XVIII, en 1780, escribe sobre los pueblos del Valle de Toluca que existieron desde el siglo XVI, pero ahora quieren que ellos establecen una
fiscalización de sus cajas de comunidad. Diligencias practicadas por el corregidor de Toluca sobre erección de comunidades en su jurisdicción. Se puede entonces resumir el consejo del doctor Lira en esta frase: nunca se confunde pueblo o república como orden social y político de los indígenas con comunidad, que es precisamente el orden económico de sus bienes en general y en particular, de sus casas de comunidad o recursos monetarios. Otro artículo del doctor es un consejo y se llama El indio como litigante, en 50 años de la audiencia, 1531-1580, en el cual estudió el gran número de litigios presentados por los gobernadores indígenas durante los primeros 50 años de la Nueva España. Hasta ahora no se ha encontrado documentación sobre estos juicios, pero sabemos de lo que pasó por los informes de los primeros virreyes y de la audiencia. Estas autoridades peninsulares se asombraron al escuchar los argumentos y presentaciones de los gobernantes de los pueblos. En 1532, los principales y los hijos de Calzoncin viajaron de Michoacán a la Ciudad de México y protestaron con gran habilidad en contra de los españoles. Presentaron, en palabras del oidor Vasco de Quiroga, una plática tan larga y bien ordenada como si hubiesen estudiado. Entonces decidieron que con esta habilidad y este conocimiento, esta presencia, llegarían a ser buenos cristianos y muy fieles y provechosos súbditos. Vasco de Quiroga también recibe una explicación del doctor Lira. La habilidad de India para alegar, pidiendo justicia, era una prueba de su alma racional y de la calidad que lo hacía merecedor de la libertad. Sigue doctor Lira: esta libertad, gran cuestión del momento, pues se discutía la liberación de aquellos naturales que los españoles tenían como esclavos. Había esclavos en esos primeros 50 años, 30 años después de la conquista. Y discutieron sobre la capacidad para recibir los sacramentos y su entrada al orden cristiano como personas. Me parece que este estudio, doctor Lira, muestra que no solo fue los informes de los frailes sobre las actitudes religiosas buenas y la mansedumbre de los indios que debían aceptarlo como seres humanos, sino estas habilidades de juicios, estos informes al rey influyeron para que Carlos V en 1555 decretó 1555 que se pueden usar que las leyes y buenas costumbres que antes tenían los indios para su gobierno y política, y sus usos y costumbres observados y guardados después que son cristianos y que no se encuentran contra nuestra sagrada religión ni contra nuestras leyes de este libro, aprobamos y confirmamos. O sea que en 1555 se puede usar en los juicios de los pueblos de indios, pueden usar sus antiguas costumbres y sus usos y costumbres. El aumento en el número de juicios acompañados por el desorden y altos costos impuso al gobierno buscar un remedio en 1591 o 93 para tomar en cuenta todos estos juicios que eran informales, que venían muchos indios para escuchar el resultado, y aunque había mal olor en la audiencia, el virrey Mendoza decía, deben seguir con estos juicios informales.
porque era el uso y costumbre de los indios. Pero ya se establece el Juzgado General de Indios para formalizar un sistema de justicia para los indígenas. Los abogados e intérpretes sirvieron sin cobrar y los juicios debieron ser sumarios. No se cobraron a los indios litigantes porque todo el costo del juzgado fue pagado por un aumento en el tributo anual de $1 agregado a los 16 reales de que era el tributo anual que pagaba un tributario. Este juzgado funcionó hasta 1821. El indio litigante, estudiado por Andrés Lira como el protagonista en el periodo de 1531 a 1580, se convierte durante los siguientes 220 años en el pueblo litigante. No todos los juicios son de los indios contra los hacendados en el ramo de tierras. Tierras tiene 3.834 volúmenes, es tal vez el ramo más grande en el archivo. Y no todos los juicios son de los indios en contra de los hacendados, también de los hacendados en contra de los indios y de los pueblos de indios en contra de otros pueblos de indios. Entre ellos están, entre los abogados al final de la época virreinal que defendieron los pueblos de indios, hay dos que participaron en la independencia de México, Francisco Primo de Verdad y Manuel María Miaga de Oaxaca. Al final de este artículo sobre el indio litigante, Dr. Lira escribió lo que podríamos considerar su segundo consejo. Cito, la presencia del indio como litigante nos parece que debiera ser el primer capítulo de un libro sobre el juzgado de indios, lo que pasó antes que se establece el juzgado, y de otros trabajos entre la historia de las instituciones de México independiente y contemporáneo. El tercer concilio del Dr. Lira no se encuentra en una publicación, sino que fue emitido en conversaciones informales, como mencionó Erika, durante varios años, cuando yo estaba estudiando los pueblos de indios y el establecimiento de escuelas en los pueblos, en el área rural del virreinato. En el artículo del primero que mencioné, sobre la recopilación, al final el doctor Lira refirió a este cambio en la actitud del gobierno sobre los bienes de comunidad y mencionó la ley de 1760 de España, que creó la fiscalización del gobierno central en Madrid de todos los ayuntamientos y villas en España. Y esta misma ley fue llevada a la Nueva España por el visitador Gálvez y se creó en 1765 la Contaduría General de Propios, Arbitrios y Bienes de Comunidad. Y se empezó a fiscalizar primero las ciudades y villas. Por ejemplo, Gálvez creó 2 ordenanzas nuevas para Guanajuato y San Luis Potosí, con impuestos nuevos altos que tenían que mandar a Real Hacienda, porque estas 2 ciudades habían sido sedes de las rebeliones en contra de la expulsión de los jesuitas, y creó una ordenanza nueva para la Ciudad de México, que durante 22 años fue protestado por el ayuntamiento hasta que finalmente en 1792 tuvo que aceptar la nueva ordenanza, por el cual el gobierno central vigilaba y reducía los gastos. Esta misma idea de reducir gastos y tener un sobrante de los bienes de las ciudades y villas se aplicó en 1773 a los pueblos de indios. En el primer reglamento de bienes de comunidad en Huejotzingo, se ordenó suprimir muchos gastos, tales como el pago de los sueldos a los gobernantes indígenas, la supresión de la comida el día de la recepción de varas de mando, 4 celebraciones religiosas, gastos para cohetes, fuegos artificiales y flores,
Huejotzingo tuvo que entregar un sobrante de 300 pesos cada año. Antes gastaba todo su propio dinero. De hecho, estos sobrantes de todos los pueblos de indios durante las últimas 2 décadas antes de la independencia sirvió para préstamos y donaciones al rey y no fueron devueltos a los indios, como decía la nueva legislación, en tiempos de hambruna y de epidemia. En este punto de mi investigación, descubrí que existía otro ramo más que tierras y indios para saber de los pueblos durante esta época. Y fue el ramo de propios arbitrios, que muy poca gente había estudiado este ramo en referencia a los pueblos, porque propios arbitrios son los bienes de ciudades y villas. No había estudiado este ramo para los pueblos porque el nombre del ramo era incompleto. No era propios arbitrios, era propios arbitrios y bienes de comunidad, y tenía 49 volúmenes con detallados informes sobre los gastos de miles de pueblos. Entonces, en estas conversaciones informales vimos que los pueblos no estaban de acuerdo con pasar un sobrante de su propio dinero a la Real Hacienda. Y pensamos, ¿no será probable que los pueblos hicieron algo para defenderse de esta fiscalización? Y nos ocurrió que tal vez pasaron estos bienes y tierras a las cofradías. Dicho y hecho, 2 años después que Huejotzingo recibió su primer reglamento, el nuevo contador general de propios arbitrios y bienes de comunidad se alarmó y reportó a Bucareli que los indios estaban transfiriendo sus bienes de comunidad a las cofradías. Dijo que ahora en muchos lugares de Oaxaca, Michoacán, las hermandades y congregaciones que dominan cofradías poseían ganado, magueyas, tierras de labor, mientras los bienes de comunidad estaban vacíos. Los obispos de México, Oaxaca y Guadalajara vieron que las cofradías no estaban bajo el control de los sacerdotes, sino que en las elecciones de los pueblos de indios, ellos eligieron no solo los gobernantes, sino el mayordomo de las cofradías. Y al final del año los sacerdotes firmaron las cuentas de las cofradías, pero estaban entregados a la República y no al sacerdote. Para mí, este tercer consejo de ir tratando de entender qué harían los pueblos cuando había desventajas en la legislación y intromisión del gobierno en que no estaban de acuerdo, ¿qué harían? Era de adoptar una actitud de pregunta hacia los documentos que estaba leyendo. Sería de preguntar a la información sobre la posible reacción de los participantes en los asuntos reportados. También incluyó la convicción de que los dirigentes indígenas de los pueblos, ahora los pueblos litigantes, tenían experiencia en gobernar, en litigar y en buscar soluciones y en defenderse frente a leyes y prácticas consideradas perjudiciales a sus intereses y derechos. Sí pudieron actuar en contra y conservar algo de sus bienes de esta intromisión, pero en otros casos no era posible, y que el balance de esta última época de virreinato creo que está en contra de los pueblos de indios y a favor del gobierno central para tratar de sacar dinero sobrante de ciudades, villas y pueblos de indios en esta época. Gracias. Gracias a la doctora Tang. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Ann Staples,
quien nos va a presentar la ponencia Investigaciones Lirianas como herramientas de enseñanza. La doctora Staples es doctora en Historia por el Colegio de México, también profesora investigadora actualmente de esta misma institución. Sus estudios versan sobre la historia de la educación, la minería, la Iglesia y la vida cotidiana en México en el siglo XIX. Entre sus principales publicaciones se encuentra el libro La Iglesia en la Primera República Federal Mexicana, 1824-1835, del año 1976, traducido por el doctor Andrés Lira, y un par de libros más sobre minería. Le damos la palabra a la doctora Staples. Muchas gracias y gracias por la invitación. Me parece que Andrés es un ejemplo de una persona que no viene de la carrera de historia, que no es licenciado en historia, y es la prueba de la enorme ventaja que es no tener una licenciatura en historia y seguir de frente con un doctorado en historia. Yo creo que debería de ser requisito para el ingreso a los estudiantes del doctorado no venir de historia. Permite tener una amplitud de miras, de comprensión, de bagaje cultural notorio en este caso de Andrés, y hemos tenido otros casos también. Y específicamente el entrenamiento de abogado que tiene Andrés le ha permitido entender los vericuetos de la legislación decimonónica, que para cualquier laico en la materia es sumamente difícil. Es un poco como tratar de hacer la historia de la medicina sin ser médico, está muy difícil. Entender la historia del siglo XIX mexicano en toda su complejidad sin ser abogado es muy difícil. Así que hemos tenido a lo largo de estos años la ventaja de alguien que sí entiende de qué se trata aquí entre nosotros. También quisiera resaltar su labor como traductor, que me favoreció enormemente a mí misma, ya que tradujo mi tesis de maestría para la serie de 70s, y yo creo que ni siquiera estaba yo consciente en ese momento de que Andrés lo estaba traduciendo. Parece que vivía yo en la luna de Valencia, pero en fin, desde aquel entonces, cuando sí me di cuenta de lo que estaba pasando, he sentido siempre un gran orgullo de haber tenido ese libro traducido por Andrés. Ambos cometimos un error en ese libro, que bueno, es un buen momento para aclararlo. No es de su culpa de ninguna manera, pero yo puse en ese libro, uno de los errores de juventud que cometí que había monjes en México, y bueno, dije monks en inglés, y él lo tradujo fielmente como monjes. Claro que no los hubo, así que públicamente reconozco el error aquí ante ustedes el día de hoy. Bueno, este libro que tradujo Andrés, que esta tesis de maestría que hice en la Universidad de Texas, habla sobre la Iglesia en la Primera República Federal Mexicana, y un tema que ha sido de interés común para los dos y que tiene que ver un poco con ese primer trabajo fue sobre la secularización. Y este título que inventé de investigaciones lirianas, por supuesto que la palabra no existe, pero me sonó muy bonito. Pues las investigaciones que ha hecho Andrés a lo largo de sus años de investigador, y se ha adentrado mucho en este asunto de la secularización, que también le ha interesado mucho a Brian, que nos acompaña hoy. Este es el artículo que más he usado en mis clases, y como puse en el título como herramientas de enseñanza, quería resaltar las obras de Andrés que me han sido más útiles. Este artículo sobre la secularización a la hora de la creación del Distrito Federal en 1824, en esta época, para mí ha sido clave en tratar de explicar el sentido de la secularización, no como un ataque a la religión, sino como una manera de manejar el enfrentamiento entre lo político, que va a ser fundamental ya en la vida de México independiente, y las tradiciones religiosas, sobre todo de tipo popular. Pues este artículo sobre la secularización, que acaba de aparecer nuevamente en la antología que hizo Andrés, y
otro que lo he ocupado mucho, y otro también lo ocupo cada vez que me toca dar un seminario sobre Estado, Iglesia y Sociedad en México en el siglo XIX, es su antología Espejos, El espejo en discordia, Espejo en discordia se llama, que habla de Zavala, de Mora y de Lucas Alamán, con unas introducciones breves pero muy útiles para prevenir al estudiante acerca de la razón por la cual esos tres autores tan clásicos de nuestra historiografía del siglo XIX dicen el tipo de cosas que dicen. Y en ese sentido también se los presento a los alumnos con la esperanza de que entiendan cuáles son las trampas, cuál es la motivación, cuál es el propósito de qué manera se están justificando su propia actuación política. Y hablando de la parte sobre Zavala, me dio mucho gusto hace muchísimos años cuando me di cuenta que Andrés y yo estábamos muy de acuerdo en la personalidad un poco extraña y cuestionable desde el punto de vista moral de ciertas actividades de Lorenzo de Zavala, y no me refiero a lo clásico de su traición, entre comillas, en Texas, sino el teje-maneje de sus negocios, y bueno, lo que Andrés, si no mal recuerdo, ha llamado el primer político profesional mexicano, muy cuestionable, Lorenzo de Zavala. Bueno, regresando un poco a este artículo de la secularización, que para mí ha sido muy cercano a mis propios intereses y que me ha servido mucho para insistir con los alumnos en el sentido de la palabra y el sentido del concepto de secularización. Andrés habla en ese artículo del problema de transferencia de lealtades, específicamente de las lealtades hacia ciertos usos y costumbres de la religión popular. Yo también lo he visto en términos de la lealtad hacia la figura del rey, que se tiene que transferir a una transferencia a un concepto abstracto de gobierno donde nadie sabe ni siquiera quién es el presidente, porque cambia con tanta frecuencia que quién sabe quién será en un momento dado. Pero también de cambiar esta relación emotiva con la Iglesia, de romper el binomio altar y corona, y enfrentar el Estado y las metas de un Estado relativamente laico, relativamente moderno, pero débil, frente a las tradiciones religiosas. Entonces es enfrentar las tradiciones religiosas con la vida republicana, y eso es como el leitmotiv de este artículo de Andrés, que insisto me ha sido tan útil a mí para tratar de explicar el asunto. Esta vida republicana que intenta ser ilustrada, moderna, que está peleada con la religión popular, porque al fin y al cabo es heredero del Estado moderno, heredero de la Ilustración. Estamos entrando en la época, en el México independiente, en una época en que se ponen en práctica las ideas ilustradas. Están muy bien anunciadas desde medianos del siglo XVIII en adelante, pero ya estamos en tiempos de la oportunidad de ponerlos en práctica, y chocan, por supuesto, con la religión popular. El Estado, igual que los Borbones, necesitaba ejercer la autoridad pública, y es el momento en que entran en conflicto con la Iglesia. Pero también lo que trato de subrayar yo siempre, y Andrés lo hace muy bien, es subrayar esta diferencia entre anticlericalismo y lo que sería un ataque a la religión. Estamos ante un pueblo y una población creyente, profundamente creyente, pero en algunos casos anticlerical. Y esta diferencia se ve claramente en algunos ejemplos que él da y en varios trabajos que ha hecho, incluyendo su trabajo sobre las comunidades indígenas. Entonces, la primacía, una frase que me encanta de Andrés, la primacía de lo político caracterizó nuestro siglo XIX. Efectivamente, lo de
que va a evolucionar hasta Porfirio Díaz con su mucha administración y poca política, pero aquí tenemos mucha política y tratamos de bajarle un poco al elemento de la observancia de antiguos ritos religiosos. Entonces es una manera de introducir el tema de la secularización en ese sentido, ¿no? Entonces lo político va reemplazando a lo religioso como tema de actividad cotidiana. Y insisto, es una continuidad de las políticas borbónicas que maneja sumamente bien Andrés. Entonces, es una de esas personas que tiene la capacidad de pasearse por los siglos y explicarlos con mucha facilidad. Estamos en tiempos de policía y buen gobierno. Y esta frasecita que también a mí me gusta mucho, lo ocupé yo para un artículo que habla de las ordenanzas municipales en estos años y después Andrés lo completa con el último trabajo que publica en su antología sobre la Ciudad de México de 1874 a 1884. Entonces, este intento por controlar a la Iglesia como institución ha sido uno de los puntos que más le ha interesado, sin afectar en ese primer momento ni con los Borbones, ni con el México independiente, hasta la Guerra de Reforma, porque ahí sí está el parteaguas, la cuestión de la creencia religiosa en sí. Pero son las formas de la organización religiosa frente a lo mundano, que es otra manera de decir, que es un aspecto de la definición bastante compleja de la secularización. Y hay muchos ejemplos que se van dando desde la Guerra de la Independencia y tal vez el más dramático es la abolición de la inmunidad eclesiástica en 1812. Eso y todo el asunto de la soberanía popular, que hemos tenido la oportunidad de platicarlo en muchas ocasiones, van de la mano y son fundamentales para entender las actitudes que van surgiendo. Y al fin y al cabo, yo creo que para todos nosotros la historia es eso, son los cambios en la actitud, los cambios en los procesos, la evolución de los procesos y no nombres y fechas. Bueno, esta secularización también va a llevar a modificaciones obligadas por la presencia de extranjeros en México, sobre todo como los ingleses, y algo que también me llamó la atención hace mucho tiempo, la necesidad de, usando a los ingleses o los extranjeros como pretexto, lleva a crear un espacio público para las actividades comerciales y políticas mundanas, pues, y no religiosas. Y una de esas sería quitar las imágenes de los nichos, de las fachadas de los edificios, porque los comerciantes ingleses, le vamos a echar la culpa a los ingleses, cuando van corriendo de un lado para otro atendiendo sus negocios, pues no se paran a hacer una reverencia a una pequeña oración frente al nicho donde está San Antonio, la Virgen María o quien fuera. Entonces, es muy conveniente para la opinión pública decir, bueno, vamos a quitar estos porque los ingleses son unos herejes espantosos y no demuestran el respeto debido a estas imágenes. Entonces, bueno, eso empieza a secularizar el espacio público, el espacio de la calle. Otra cosa que van a hacer, que rescata Andrés después de haber estudiado los documentos del archivo del ayuntamiento, es tirar la capilla de los Talabateros y las capillas del Calvario. Y para eso hay una preocupación entre los miembros del cabildo del ayuntamiento, porque saben que va a haber una oposición del pueblo, aunque estén en ruinas, aunque se acumule ahí la basura, aunque las parejitas se esconden ahí en la noche, aunque el ladrón también se queda ahí en la sombra esperando agarrar algún peatón desprevenido, no hay que tocarlos. Y lo que es más, no hay nadie dispuesto a tumbarlos. Entonces tienen que, cuando finalmente toman la decisión, necesitan buscar presos para
tirar estos monumentos religiosos, porque una vez que está sagrada la propiedad o la imagen o la capilla, pues es sagrado por siempre. Entonces, finalmente tienen que buscar a la milicia, al ejército, para obligar a los presos, porque ni siquiera los presos querían hacerlo, para ir tumbando estos monumentos, que es como un primer paso hacia la destrucción de tanta propiedad eclesiástica después de la Guerra de Reforma, durante la desamortización. Entonces, estos ejemplos que vienen de los 20, de los 1820, a mí me parece que son sumamente importantes para ver la continuidad que hay y sobre todo para ver el cambio de actitud, porque si nadie está dispuesto a tirar estas capillas en ruinas, pocos años después están dispuestos a tirar conventos que habían sido habitados la noche anterior por monjas o por otras comunidades eclesiásticas. También hay indicios de secularización desde temprano, desde estos años de los 20, en cosas tan sencillas como quitar el nombre del Santo Oficio a los coches de la Providencia, que eran los taxis de aquel entonces, para que la gente no pronunciara ni siquiera el nombre del Santo Oficio. Es como verdaderamente tenerle miedo a la palabra, ¿no? Bueno, entonces quisiera también mencionar, así brevemente, que he citado en mis propios trabajos este artículo de la secularización no sé cuántas veces, la parte de las comunidades indígenas donde habla del maestro, de las dificultades que hay para pagar a los maestros en las parcialidades de la Ciudad de México, las dificultades para pagarlos, para retenerlos, para que funcionen las escuelas, para escogerlos. Inclusive hay un momento ahí en donde Andrés encontró un documento precioso que dice que si el maestro no está de acuerdo en llevar a los niños a misa el domingo, pues no le van a dar trabajo. Bueno, ese trabajo, lo de comunidades, y también escribió un artículo sobre las escuelas en Guatemala, que me llamó mucho la atención cuando lo encontré. Menciono esto nomás para dar idea tal vez de la complejidad y de la amplitud de sus trabajos. Al final de su libro sobre comunidades indígenas, sobre las parcialidades, Andrés hace un reconocimiento a sus colegas, etcétera, y creo que no lo había leído nunca. A veces brinco estas partes de los libros. Anoche sí lo volví a leer, o lo leí, y me encantó recordar algo que sus palabras realmente me inspiraron. Él menciona a Ida, me menciona a mí, cosa que me agrada muchísimo, y a otros colegas que a lo largo de los años han encontrado documentos que le han platicado: mira, Andrés, encontré esto en tal parte, a lo mejor te interesa. Y él también ha sido muy generoso en el sentido de decir: ¿sabes qué? Tal libro sobre tal tema es espléndido, lo debes de leer, etcétera. Entonces, este tipo de comunicación que es cooperación y no competencia, a mí me parece que es fundamental para la vida académica. Y por desgracia estamos perdiendo un poquito ese espíritu, creando premios que llevan a la competencia entre nuestros alumnos, cosa que me parece absolutamente lamentable. Entonces quisiera subrayar esa actitud de Andrés, que ojalá que no se pierda aquí en el Colegio de México, de cooperación entre los colegas, de no sentir que el otro le va a ir mejor en la vida que a uno, si uno le dice: me encontré en tal parte un documento que a lo mejor te sirve para algo, ¿no? Y él, insisto, ha sido también muy generoso en ese sentido. Y finalmente, parece que no debemos de hablar de cosas personales, pero bueno, es una obligación moral de mi parte expresar públicamente aquí el cariño y el aprecio que tengo por Andrés y por toda su familia. Muchas gracias. Gracias a la doctora Staples. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Oscar Macín,
con una ponencia titulada La incorporación de las Indias del Nuevo Mundo a la monarquía española, algunas reflexiones. El doctor Massín realizó su doctorado en Historia en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Es profesor investigador también de este Centro de Estudios Históricos, de aquí del Colegio de México, y director de la revista Historia Mexicana. Ha sido también profesor en el Colegio de Michoacán y otras instituciones de educación superior. Se ha especializado en el estudio de la Iglesia y de la sociedad de Nueva España, así como del Imperio Español en los siglos XVI y XVII. Entre sus principales obras tenemos Iberoamérica del descubrimiento a la independencia, publicado por el Colegio de México, Gestores de la Real Justicia, procuradores y agentes de las catedrales hispanas nuevas en la Corte de Madrid, el tomo 1, el ciclo México, 1586-1640, y Una ventana al mundo hispánico, ensayo bibliográfico. Por este último libro que acabo de mencionar, obtuvo el premio Edmundo Gorman, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Démosle, pues, la palabra al doctor Massín. Gracias a ustedes por la invitación que me han hecho a este homenaje. Pues ayer Carlos Errejón mencionó un testimonio mío que data de los años de la maestría, de mi maestría en el Colegio de Michoacán, cuando en 1983 me recibió Andrés como aspirante a esa maestría. Y destacó también lo benéfico que resultó para mí y para mis compañeros de maestría el curso de Estado, Derecho y Sociedad que nos impartiera Andrés. Eso me sensibilizó a la historia del derecho y es una de las líneas que más han influido hasta los últimos días en mi formación, en mi trayectoria académica. Pero no solamente la historia del derecho, por más que pienso en muchas, cada vez se agolpan más las experiencias, las dimensiones de la influencia de Andrés en mi carrera. La traducción como ejercicio, desde la primera hora cuando estaba yo de estudiante en la maestría, me propuso traducir un artículo memorable de William Taylor en el que apareció en la revista Relaciones del Colegio de Michoacán. Después me exhortó a que tradujera el libro también de William Taylor, de los ministros de lo sagrado. Siempre nos apoyó en la recuperación de los archivos de las catedrales de Nueva España, la de Morelia, la de México, en fin, desde el Colegio de Michoacán, luego desde el Colegio Este de México. En fin, la influencia de Andrés ha sido muy notoria y el afecto mío hacia él pues da cuenta de todas estas cosas. Tengo el privilegio, además, de seguir siendo su colaborador en la Academia Mexicana de la Historia, y privilegio porque eso me da más tiempo para poder siempre dialogar con él. Una de las cuestiones en las que Andrés nos insistía mucho desde mis años de maestría en el Colegio de Michoacán fue la necesidad de, aun cuando se haga historia regional, no perder de vista las visiones generales. Entonces, lo que voy a hacer aquí es leer a ustedes algunas reflexiones, leer por el tiempo sobre todo, algunas reflexiones de índole general que me he estado haciendo. Tuvo la incorporación de las Indias del Nuevo Mundo a la monarquía de España, y desde luego este trabajo te está dedicado. ¿Tuvo la incorporación de las Indias del Nuevo Mundo a la monarquía de España elementos específicos? ¿Cuáles fueron? Las expresiones locales de toda incorporación de territorios en el concierto de aquella entidad de escala planetaria aconsejan proceder con cautela y evaluar con flexibilidad, según el espacio y el momento histórico de que se trate. Pero también es preciso asumir que los grupos dirigentes en cada dominio de la monarquía compartieron pautas de una misma cultura jurídica. Así que, para responder a la pregunta inicial, hay primero que hacerse cargo de los rasgos principales de esa cultura. Solo en ella cobran sentido las prácticas locales de incorporación a la monarquía hispánica.
En un segundo momento examinaré algunas de dichas prácticas. Lo haré de manera comparativa entre los dos grandes subconjuntos de las Indias, Nueva España y el Perú. Comparar permite discernir lo peculiar o típico a partir de rasgos comunes. Estatus accesorio y cultura jurídico-política. Empecemos destacando que las Indias occidentales tuvieron un estatus accesorio respecto de la corona de Castilla. Por lo tanto, carecieron como conjunto de una constitución política propia preexistente, como pudo tenerla, por ejemplo, el Reino de Nápoles. En las Indias se replicó y adaptó, es decir, se territorializó el orden jurídico castellano. Al filo del tiempo, ese proceso dio lugar a una densidad muy considerable, cada vez más reivindicada por las élites indianas de cara a la península. De ahí la denominación reinos y señoríos de las Indias, tal y como lo expresó su recopilación de leyes, auténtico código de derecho propio de esos dominios, concluido hacia 1636, aunque no publicado sino hasta 1681. Ahora bien, del carácter accesorio de las Indias derivó, en el ámbito de la monarquía española, un sentido o modo marginal de entender ese conjunto de posesiones. Se trata de una posición subordinada y secundaria, misma que fue asumida de manera consciente y reiterada aún por la propia corona. Uno de sus exponentes fue el jurista Juan de Solórzano Pereira, quien, en consecuencia, juzgó necesario reivindicar una serie de cuestiones. Da la impresión de que lo hizo porque eran francamente ignoradas, porque se les pasaba por alto, o bien porque eran refutadas al tratar de las Indias del Nuevo Mundo. Primero encareció el hecho de que se trataba de un imperio y no de tal o cual reino o condado. Enseguida exaltó la grandeza de su conversión al cristianismo. También subrayó el provecho de los frutos y riquezas que de ellas se sacaban y que en aquel momento, cito, sustentaban a los reinos del mundo. Luego ponderó la antigüedad de su incorporación a la monarquía, 1493. Finalmente adujo que en virtud de su incorporación, las Indias tenían las mismas preeminencias y antigüedad que Castilla. Estas argumentaciones son proporcionales a la hipersensibilidad con que los grupos de poder se reivindicaron ante el rey y sus órganos de gobierno. Esgrimen argumentos de justicia y de arraigo patriótico. Les caracteriza una mirada poderosa al pasado, incluso el remoto. No fueron exclusivos del Nuevo Mundo, pues contaron con desarrollos análogos en la península y demás posesiones europeas de la monarquía. Sin embargo, en las Indias, esas reivindicaciones parecen haber sido más numerosas, tenaces y arcaizantes. Su sustento retórico busca la legitimidad del presente en lo heredado, en la acumulación del derecho común y en los privilegios concedidos por la realeza a lo largo de siglos. Reinos accesorios y subsidiarios, aunque por lo mismo en continuidad honda e inextricable con Castilla. Los dominios del Nuevo Mundo se hallaron así insertos en la continuidad de los saberes jurídicos, retóricos, teológicos, lingüísticos, políticos, entre otros, consagrados por la tradición. La extrema parcelación del conocimiento hoy prevaleciente minimiza y aún falsea un ambiente otrora convencido de la unidad del saber y de la pluralidad de las lenguas y de las artes que lo expresaban con orden, razón y concierto. La historia de ese saber no puede desvincularse del andamiaje urbano de la monarquía, que solo encuentra comparación con el Imperio Romano. Esa red precisó de unas mismas estructuras jurídicas y de gobierno para articular los territorios entre sí. En ese marco, las disciplinas asociadas al derecho tuvieron una importancia radical. Lo mismo se puede decir de aquellas vinculadas a la lengua si pensamos en la cristianización en ámbitos multiétnicos sujetos a la integración cultural, a la migración y al mestizaje. Por eso, el derecho, las lenguas y la religión se identificaron entre sí, siguieron una misma evolución.
La cooperación y cooptación de las élites de cada dominio de la monarquía implicaron grados, tiempos y ritmos diferentes, aunque adscritos a esa cultura. Por lo tanto, se trató de espacios desiguales y por lo mismo en conflicto entre sí por definir y defender jerarquía y precedencia. De esta suerte, se echó mano de privilegios fincados en leyes, costumbres, en conclusiones de índole histórica, en genealogías muchas veces falsificadas y en demás estrategias retóricas, jurídicas, religiosas e históricas. Para mejor inteligencia de lo hasta aquí dicho, hay que recordar que cada tipo de incorporación a las monarquías ibéricas admitió un estatuto mediado por dos categorías, la agregación y la integración o accesión directa. Ellas se hacían eco, respectivamente, de dos principios de la tradición jurídica a la que acabo de aludir. Aeque principaliter, diferenciador de leyes, fueros y privilegios de cada dominio, como si el rey fuese señor solo de él. Y aquel otro que hizo de ciertos dominios entidades accesorias y, en consecuencia, una especie de parte o parcela, en este caso, de Castilla. Sin embargo, hay que advertir que estas modalidades encontraron dificultades, salvedades y elaboraciones según la definición del marco de negociación con los grupos locales y las urgencias fiscales y militares de la corona. El estatus accesorio dio así lugar en las Indias a una identidad ambigua en que halló sustento un autogobierno imperfecto, una autonomía relativa en el seno de la monarquía católica. Hay rasgos compartidos en todos los procesos de incorporación: una sola confesión religiosa, la hegemonía de la violencia y el reconocimiento por parte de la corona de la posición de las élites, además de la apropiación universal del discurso de la incorporación voluntaria como fundamento trascendental fincado en una relación de afecto con la persona real. De esta suerte, los territorios ahondaron en sus similitudes, reales o ficticias. A ello contribuyó una movilidad enorme que suscitó consensos, que reforzó el carácter arbitral del soberano y que dosificó desfases temporales, arritmias, descontentos, reclamos y desconciertos. Hay también elementos que no pueden ser diferenciadores de las Indias, pues estuvieron presentes en otras latitudes. Con todo y que hubiera conciencia de ella, la conquista se dio en Granada, Nápoles, Navarra, Milán y Portugal. Tampoco la cristianización, que se implantó en territorios peninsulares como Granada, asiáticos como Filipinas y Goa, o nordeeuropeos como los Países Bajos, al ser sujetos de reconquista. Con todo, hay que reconocer que en las Indias del Nuevo Mundo la religión adquirió tintes muy peculiares que hicieron de ella el único argumento de legitimidad para todo el dominio hispano. En realidad fue ese el ámbito donde arraigaron los principales argumentos de adscripción americana a la monarquía. Tampoco se puede hablar de un modelo de dominio diferente y propio que pueda ser identificado como colonial en un sentido moderno decimonónico. De hecho, para los contemporáneos del siglo XVII, Castilla desempeñaba un papel de Indias de Europa por los recursos que aportaba. A este respecto, parece asimismo discutible aplicar una lógica propia de la segunda mitad del siglo XVIII a la relación entre el soberano y sus territorios, lógica que no se pudo formular antes de la revolución fiscal de mediados del siglo XVII. En todo caso, hay que preguntarse si la gestión cada vez más autocrática del poder real, característica de los Borbones, frente al jurisdiccionalismo clásico, llegó a transformar el espacio americano en verdaderas colonias, o si se trató de la exportación a los territorios castellanos no peninsulares de formas de gobierno que, de haber sido extraordinarias en el siglo XVII, pasaron a constituir la base misma de la administración, empezando por la propia península. Miradas comparadas. En el conjunto de las Indias, ciertas pautas difieren de una a otra latitud. Es aquí muy útil la propuesta de Marcello Carmagnani sobre entender los espacios americanos de manera dinámica, en consonancia con su incorporación en la monarquía compuesta.
En lo tocante a Nueva España, nos explica que en ella se configuró un sistema productivo de tipo extensivo, facilitado por las barreras geográficas continentales, mucho menores que en el Perú, y por los efectos económicos, sociales y políticos combinados de los dos ejes integradores del territorio, el del intercambio entre ambos océanos, Veracruz, México, Acapulco, y el que se había ido formando desde la capital hacia los yacimientos mineros del norte, el llamado Camino Real de tierra adentro. En los territorios meridionales del Nuevo Mundo se dio otra dinámica. Como en Nueva España, desde finales del siglo XVI también se fue consolidando un sistema productivo. Sin embargo, este no atravesó espacios terrestres, sino de manera tangencial. No fue continental, sino marítimo. Estuvo basado en el cabotaje. De manera consecuente con su situación geográfica y sus sistemas productivos, Nueva España Central llegó a ser un reino más integrado y concentrado desde el punto de vista de su dominio territorial. Sus grupos tendieron a ejercer el poder de manera autárquica. Por lo mismo, dificultaron o llegaron a vulnerar en sumo grado la gestión de los virreyes. En los Andes, en cambio, la geografía y los sistemas productivos dieron lugar a un eje intercontinental caracterizado por la desarticulación de los territorios, lo que dio lugar a procesos de diferenciación acentuada y de retraimiento a la dimensión regional. Los virreyes capitalizaron esta situación para acrecentar su poder sobre un territorio más vasto que el de las Indias septentrionales. Según Carmagnani, fue el meridional un sistema fracturado o con fisuras, empezando por las de la cordillera, incomparables con las sierras madres que enmarcan los altiplanos interiores de Nueva España. El carácter subsidiario o marginal de las Indias suele ser exaltado por la ausencia americana en las Cortes de Castilla, única modalidad de representación que suele retener la atención de los estudiosos. Es necesario afirmar, sin embargo, que hubo otras formas de representación, las juntas o congresos de procuradores locales de la primera hora, especie de avecindamientos indianos análogos a la estructura municipal de las aglomeraciones de Andalucía. También se dieron y evaluaron propuestas de celebración eventual de cortes en el Nuevo Mundo. Si no pudieron concretarse, fue a causa de los intereses y conveniencias fiscales de los grupos indianos y no por mengua alguna de derecho, dado el principio accesorio de las Indias respecto de Castilla. En ambos casos, congresos locales y cortes en las Indias, la diferencia con los reinos peninsulares radicó mucho más en la distancia enorme respecto de la corte. Se corrobora, pues, la adscripción plena de los dominios indianos a la tradición jurídica castellana, pues no consta hasta ahora impedimento alguno en derecho que hubiese sancionado para ellos un régimen de excepción. Así lo comprueba el poco conocido llamamiento o convocatoria de Felipe IV de abril de 1635 a Nueva España, al Perú y al nuevo reino de Granada para que enviaran procuradores a las Cortes de Castilla en ocasión de la jura de los príncipes herederos. Concluyamos que fue en el marco del otorgamiento de la gracia real y de las formas de negociación y resistencia fiscal, en combinación con el problema de las distancias, donde se produjeron las particularidades de la representación americana. Como en otras latitudes de ella, en el Nuevo Mundo la monarquía se halló fincada en los sentimientos y creencias que el individuo profesaba a su patria, a sus santos, a su rey, a sus vírgenes y a su Dios. Al dedicar su libro Felicidad de México, de 1675, a dar razón de las apariciones de Santa María de Guadalupe, Luis Becerra Tanco proclamó que con ellas Nueva España había sido incorporada a la monarquía por agregación. Esto equivalía a decir que dicho reino hispano nuevo había contado en su origen con nadie menos que la Reina del Cielo, misma que había querido en él arraigarse. De esta manera, el autor se valió del principio diferenciador aeque principaliter antes mencionado, no obstante el estatus accesorio de las Indias a Castilla.
¿Acaso en ninguna otra posesión del rey de España se pudo esgrimir un argumento de tamaña quintaesencia? Si los casos de indios virtuosos se multiplicaron, los demás grupos de ese orden social multiétnico contribuyeron tanto como ellos a hacer de Lima una ciudad monasterio y un relicario sin par. Entre 1693 y 1750, los indios del Perú como grupo lograron obtener de la corona las más importantes concesiones de reconocimiento social en la historia entera del dominio monárquico. El cristianismo los había hispanizado. En 1699, un cacique inca pidió al Consejo de Indias en Madrid erigir una orden de caballería para indios nobles con Santa Rosa de Lima como su patrona. El de Santa Rosa y el del mulato Martín de Porras, beatificado en 1659, son los casos más célebres entre el centenar de hombres y mujeres muertos en el Perú en olor de santidad. La exaltación de esta se confundió con las representaciones de la historia hasta convertirse en ingrediente privilegiado del patriotismo. Hubo en las Indias meridionales una veneración más intensa de reliquias de los mártires primitivos. Se obstaculizó en Nueva España la introducción de las causas ante Roma. Eclipsó el culto portentoso a Santa María de Guadalupe las posibilidades de proclamar la santidad en Nueva España. Concluyamos. A la pregunta inicial de este texto sobre los elementos específicos de la incorporación de las Indias en la monarquía española, hay que decir que lo más sobresaliente son los efectos de la relación distancia-tiempo sobre la comunicación y la circulación de personas, papeles y objetos. Pocos ejemplos ilustran mejor este problema de la distancia-tiempo, como las razones esgrimidas en 1635 por el Consejo de Estado para no hacer regla fija, proveer en el Consejo de Indias una plaza permanente para los naturales de la tierra, es decir, para los criollos. Por analogía con los consejos de Aragón, Italia y Portugal, Felipe IV se inclinó en principio a aceptarlo. Sin embargo, el Consejo de Estado le hizo ver por qué no convenía. Primero, a causa de la distancia y el tiempo necesarios para reclutar a alguien con merecimientos, así como para reemplazarlo por fallecimiento. Segundo, porque siendo las provincias de las Indias tantas y tan dilatadas, al proveer una sola plaza en naturales, se premiaría a una con el agravio e irritación de las demás. Tercero, que el ejemplo de los consejos de Aragón e Italia no procedía, ya que sus reinos respectivos, cito, se habían unido como estaban, aeque principaliter, lo que no pasó en las Indias, pues éstas se rigen por las leyes de Castilla. Cuarta, que al proveer a un natural, no se conseguían necesariamente las noticias generales, pues raras veces alguien las tenía de todas las Indias, en cambio, sí se conseguían mediante el nombramiento de los sujetos más capaces de las audiencias de Lima o México, fuesen o no naturales de la tierra. Pero también hay que decir que la cultura común fincada en el derecho, la lengua y la religión proclamó siempre la singularidad esencial. Las especificidades justificaban y alimentaban tanto la jerarquía como los privilegios de los reinos y de sus élites. La soberanía del rey se fincó sobre esa cultura, aunque a partir de realidades locales por origen, desarrollo y representación. Esto significa que las especificidades no se pueden comprender sin entender el conjunto de la monarquía. Muchas gracias. Gracias al doctor Massín y a todos los participantes de esta mesa. Ahora vamos a hacer un receso y regresamos a las 11 en punto, por favor, para la siguiente mesa del día de hoy. Gracias.